Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña esta noche la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet, a quienes agradezco por su valiosa ayuda, ¿verdad? Sin ellas, pues yo no podría hacer las cosas que hacemos, o tal vez sí, pero con un poquito más de esfuerzo, ¿ah? Vamos a orar y quiero compartir con ustedes esta semana crónicas de una boda. Quería hablar acerca de la Navidad, ¿verdad? Pero ya le voy a caer mal a alguno. Pero sí es muy importante, tal vez tenga que compartirlo en una semana para que estemos más cerquita del día, ¿verdad? De esas fiestas paganas que se realizan sin analizar de dónde vienen, por qué, quién le inició con todo eso. Pero bueno, ese es otro tema. Oramos, no sé si hay alguien conectado. Amén. Bueno, pues vamos a orar de todas maneras. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de ministrar, Señor, tu palabra. Yo te ruego con todo mi corazón que me dé, Señor, la capacidad, la sabiduría, el entendimiento, y que pueda, Señor, trasladar tu palabra a esos corazones, a esas vidas que necesitan de ti, Señor, que la iglesia pueda entender, Señor, esta palabra, y que sea de edificación, de consolación, de exhortación, y que sea, Señor, de mucha bendición, de edificación para la gloria tuya. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Bien, hemos titulado, hermanos, a este tema Crónicas de unas bodas. Dice la Biblia en Mateo capítulo 22, verso 2, en la Biblia Las Américas, nos dice la palabra del Señor: el reino de los cielos puede compararse. Miren qué tremendo. El reino de los cielos, dice ahí arriba, no sé si alcance usted a ver las letras, pero dice que el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Entonces, el reino de los cielos, hermanos, es comparado, es comparable, puede compararse, hermanos, a un banquete de bodas, a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Cabe señalar, hermanos, que el reino de Dios es la implantación de Jesucristo en cada corazón como rey. El reino de Dios, hermanos, es donde es la atmósfera, digamos, donde hay salvación, sanidad, liberación de una persona. Todo aquel que se reconcilia, todo aquel que se vuelve al Señor, todo aquel que se convierte a Cristo, todo aquel que es liberado de alguna forma, hermanos, viene a ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Bueno, hay una diferencia, ¿verdad?, entre el reino de los cielos y el reino de Dios, pero luego vamos a comentar esas diferencias. Ahora, como el tema es crónicas de una boda, veamos qué significa una crónica. ¿Qué es una crónica? Y mire que una crónica se refiere a los sucesos por orden del tiempo. Por orden. Son sucesos que están ordenados. Es historia en que se observa el orden de los tiempos. Entonces, una crónica, hermanos, es algo que se va dando
¿sí? Es una historia que lleva un orden. También es una narración histórica, es decir, hermanos, que una crónica generalmente escrita recoge los hechos en un orden cronológico en el que sucedieron. Cronológico, hermanos, es que va en orden de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, enero del 2023, febrero de 2023, marzo de 2023, eso estamos nombrándolo cronológicamente, en un orden, ¿sí? De manera, hermanos, que a eso se le llama cronología o cronológico. También dice que crónica es un artículo o una noticia sobre un asunto de actualidad que se comenta amplia y detalladamente en publicaciones periódicas. Entonces, hermanos, esto es una crónica. Entonces hoy vamos a hablar de sucesos que tienen que ver con una boda. No sé cuántos saben, hermanos, que Jesucristo viene en su segunda venida, viene por una novia, viene por una mujer, pero hablando, perdón, voy a hablar en términos espirituales, por favor no me malinterprete. El Señor viene por una iglesia, pues en la Biblia cuando se habla de algunas mujeres en el Antiguo Testamento se refiere a una entidad espiritual llamada iglesia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que la mujer necia, ¿sí? O la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, no se está refiriendo a una mujer física, literal, sino se está refiriendo a una entidad. Porque entonces, si así es, entonces todos los hogares que están destruidos son por mujeres necias. Y no es así, porque hay hogares que son destruidos por hombres necios. Hombres que no entendieron la dimensión, el valor de su hogar, también por mujeres. Entonces, hermanas y hermanos, cuando se habla de una mujer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se está hablando de una iglesia, de un tipo de iglesia, ¿sí? ¿Todo bien? De un tipo de iglesia. Entonces Jesucristo viene por una novia, por una esposa, por una iglesia, por su amada. Y la iglesia está compuesta por miles, millones de personas que han recibido a Cristo en su corazón. Pero de ese conglomerado, a la mecha, anoten conglomerado, por favor, de esas multitudes, entre esas multitudes está la novia. Porque mire, la novia de Cristo, la iglesia del Señor, es aquella que está enamorada del Señor. Jesucristo no va a escoger a una novia o a una iglesia, hermanos, no me refiero tampoco a una denominación o a una religión, pero Jesucristo no va a escoger o a llevarse a las bodas del Cordero, hermanos, no va a llevarse una novia que sea inmadura, una novia que sea idólatra, que diga amar a Dios y sigue amando al mundo, que diga que ama a Dios, pero ella hace cosas que a Dios no le agradan, que no son correctas. Eso es importante que quede asentado y que quede escrito. Es importante porque yo creo que a veces los hombres tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? Y nos, bueno, no solamente los hombres, mujeres también toman decisiones equivocadas porque dijo el hombre o le dijo la mujer, yo te amo, te quiero, mira que yo, y no da muestras de ello, uno. O bien miente. Y entonces, hermanas y hermanos, no puede, eso no es congruente. Jesucristo viene por una novia, por una iglesia, para casarse, para tener las bodas del Cordero en el cielo, hermanos, pero debe tener ciertas características. Entonces, ¿qué es una boda? Porque es
es importante, hermanos, que entendamos que en la Biblia dice que se va a celebrar las bodas del Cordero. Entonces, mire, Jesucristo viene pronto. Ya hemos platicado eso. Así, no tengo aquí el esquema, pero estamos en un periodo de gracia. Estamos en la era de la iglesia. ¿Cuándo va a terminar la era de la iglesia? Cuando Cristo venga por su novia. De entre todo el conglomerado llamado iglesia, el Señor va a tomar a los que están enamorados verdaderamente. No los que dicen que aman a Dios, sino los que verdaderamente están enamorados de Él. Entonces, los va a llevar a las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero van a ser 7 años en el cielo. Eso tenemos que explicarlo con calma. Y mientras eso pasa en el cielo, aquí en la tierra hay 7 años de gran tribulación, de tribulación y de gran tribulación. Entonces, todo esto es importante. Entonces, ¿qué es una boda? Es una ceremonia en la que se celebra la unión matrimonial de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales. Y fíjese qué tremendo que cuando el Señor venga por su iglesia, se va a llevar, hermanos, este grupo, de personas que están enamoradas de Él para que pasen la eternidad con Él. Estamos hablando en términos espirituales, no en términos ni sexuales, ni estamos hablando en términos carnales. Estamos hablando en términos espirituales. De manera, hermanos, que habrá una ceremonia, una fiesta, hermanos, entre el Cordero de Dios, que es Jesucristo, y aquellos que han creído y que se han enamorado totalmente del Señor Jesucristo. Y que va a adquirir la novia, hermanos, una autoridad, ya la tiene la iglesia, una autoridad legal, pero ahí, hermanos, no solamente en la tierra, sino en el universo. Una boda es una fiesta con que se celebra esta unión matrimonial. La palabra boda viene del latín bota, ¿sí? Plural de votum, que es voto o promesa. Ese es de donde viene la palabra boda. Viene de voto o promesa. ¿Quiénes son los que han de casarse? Solo aquellos que han cumplido con sus votos. Aquellos que tienen promesa, que han cumplido con la promesa de servirle al Señor. De ahí viene la palabra boda. Hermanos, no cualquiera, ¿verdad? Yo digo que no debería alguien unir su vida a personas que no cumplen con sus promesas o sus votos. Digo yo. Y el Señor no va a casarse, no va, hermanos, a tener una boda o hacer fiesta de bodas con una iglesia que sea inmadura y que no sea totalmente de Él. Ok, eso es importante, hermanos. Entonces, comencemos con estas crónicas, con esta historia, con este relato de sucesos que se tienen que ir dando en orden. Veamos. Los esponsales, fíjense. Los esponsales, ¿qué cosas son los esponsales? Esto habla de compromisos, promesas y juramentos. Los esponsales, hermanos, en las bodas judías eran aquellos compromisos, promesas y juramentos que se hacen. Cuando usted se une a una persona, sea legalmente, o sea que usted está enamorado o enamorada, hace un compromiso verbal que debe llevarlo, hermanos, y cumplirlo en su vida práctica. Compromisos, promesas, juramentos. Yo te prometo que te voy a amar siempre y te voy a dar mi cariño, mi amor, ¿verdad? Entonces cuando nosotros, como pensemos un poquito, cuando alguien está casado o tiene un matrimonio y no expresa ese amor o ese cariño, hermanos, está faltando a los votos, está faltando al compromiso. No solamente cuando el hombre o la mujer anda con otra persona,
sino cuando la persona deja de cumplir, hermanos, sus compromisos o sus promesas de amar siempre. Ok. Fíjense cómo era, hermanos, el asunto de las bodas en Israel. Dice que el pretendiente acudía a casa del padre de la novia portando algunas cosas. Pero fíjense bien, el pretendiente en este caso es Jesucristo. Jesucristo es el novio. Jesucristo es el enamorado. Jesucristo es el prometido, porque hay una promesa, hermanos, de que el Señor vuelve por su amada. Entonces, el pretendiente es esa persona que prometió volver, que prometió regresar por su novia, pero no va a acudir a cualquier lugar. El pretendiente no va a encontrar a la mujer en brazos de otros. Jesucristo no va a encontrar a la novia que se va a llevar, no es a alguien que está coqueteando con otros, con el mundo, con el pecado. Jesucristo va a venir, hermanos, y va a acudir a la casa del Padre. ¿Y cuál es la casa del Padre? La iglesia. Aquellos que están congregándose. El Señor, hermanos, no, perdón, pero el Señor no va a buscar, no va a buscar a su novia en los burdeles. No la va a buscar, ¿verdad?, en las ferias. No, el Señor va a buscar, viene a buscar una iglesia que está en su casa, que está en la casa del Padre, que está adorando al Padre, que está sirviendo al Padre, que está buscando de Dios. Eso es interesante e importantísimo, hermano. Y la novia debe tener paternidad. La novia debe tener un padre al cual ama, al cual quiere, al cual respeta. Y hablando espiritualmente, la iglesia, la novia, todos aquellos que pretenden, hermanos, ir a la boda del Cordero, tienen que ser presentadas por un padre espiritual, por el padre del alma, por un pastor. Por eso el apóstol Pablo dice: yo les he comprometido a ustedes como una iglesia pura y sin mancha. Yo tengo que entregarles, yo ya les comprometí con Cristo. Un servidor como pastor ya les ha predicado la palabra y les está diciendo: hermanos, vamos a prepararnos, prepárense porque Cristo viene. Y usted debe estar con sus vestiduras limpias, lavadas, blancas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que traía el pretendiente, el novio, a la casa de la novia? ¿Qué es lo que portaba? Uno, traía una gran suma de dinero. Porque resulta, hermanos, que la novia, de alguna forma, era adquirida por un precio. La novia era adquirida por un precio. Era comprada. Y la Biblia dice que Jesucristo vino para redimirnos. Y la palabra redención o redimir es comprar a precio de sangre. Jesucristo derramó su sangre preciosa y nos compró. Porque nosotros le pertenecíamos a las tinieblas, le pertenecíamos al enemigo, le pertenecíamos al diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos. Y entonces el Señor dijo: yo la quiero rescatar a estas personas, a estos hombres y mujeres, y quiero que sean parte de mi iglesia. Y entonces el diablo: está bien, pero tienes que pagar, porque ellos se vendieron a mí, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Jesús dijo: ¿cuánto quieres que pague por ellos? ¿Con tu vida? Págame con tu vida. Y entonces el Señor Jesucristo se hizo hombre, adquirió la forma de hombre, se hizo siervo. Y dice la Biblia que él fue a la cruz y murió como el peor de los criminales, hermanos. Entonces él pagó, pero no pagó con dinero, no pagó con pesos, ni con dólares, ni con euros, sino que él pagó con su sangre
es decir, con su vida. Y eso es importante, hermanos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos redime de todo pecado. Solo es cuestión de que nosotros creamos eso y digamos: Señor, gracias por perdonar mis pecados, gracias por lavarme con tu sangre preciosa, gracias por comprarme a precio de sangre. Entonces, el pretendiente, el novio, hermanos, compraba a la novia. Y es lo que Cristo hizo por nosotros. Después de eso, se hacía un contrato de esponsales. Esponsales. Era un contrato. Estaba redactado por las autoridades y estaba costeado por el futuro novio. Era un contrato. Era un pacto. Y a eso, hermanos, se le llama esponsales. Por eso se dice que cuando María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque María no fue madre de Dios, sino madre de Jesús. Recuerde que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces María, hermanos, estaba desposada con José. Ya habían hecho esto, habían hecho un pacto. Mire, hermanos, desde el momento que una persona le dice a otra te amo, tiene un compromiso. Desde el momento que una persona le dice te quiero, tiene un compromiso. Ha hecho un pacto con palabras. Tal vez no exista un documento, pero se ha hecho un pacto con palabras que debe ser llevado a lo legal. Y eso es lo que hacían aquí, un contrato. El hombre le decía: me interesas, me importas, te amo, quiero hacer un voto de compromiso contigo. El Señor Jesús se comprometió a amarnos. El Señor Jesús se comprometió, hermanos, a cuidarnos, a bendecirnos. El Señor Jesús se comprometió, hermanos, a protegernos. Hay muchas promesas que el Señor hizo. Entonces, esas promesas están en la palabra de Dios. Es importante que nosotros conozcamos esas promesas. Es importante que estudiemos la palabra de Dios, que llevemos el discipulado, hermanos. Porque ahí en la palabra de Dios se encuentra redactada, hermanos, los principios, los puntos que implican estos votos. Las promesas de Dios para nosotros y los compromisos que tenemos nosotros con Dios. Resulta que el pretendiente, el novio, hermanos, traía también un pellejo de vino. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que era un tipo de cuero, de piel, pues. Y hermanos, ese pellejo estaba lleno de vino nuevo. Y el vino es figura de la sangre de Cristo también. Y representa el gozo de la salvación. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, porque Él ya murió por nosotros, Él ya derramó su sangre por nosotros, y ya hemos hecho un pacto con Él, ese pacto se sella con la sangre de Cristo. Se sella, hermanos, con la Santa Cena, la Cena del Señor. Yo no sé cuántos están entendiéndome esta noche, pero hermanos, la sangre de Cristo, Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Todas las veces que la bebieres, hacedlo en memoria de mí. Y la sangre de Cristo que nosotros tomamos en la Santa Cena representa vida, limpieza, purificación. Así que nosotros, hermanos, necesitamos sellar ese pacto cada determinado tiempo. Por ejemplo, nosotros cada mes estamos haciendo la Santa Cena, porque estamos confirmando que seguimos estando con el Señor, que seguimos en el pacto con el Señor. No sé si hasta aquí me estoy explicando, pero mire, el costo, o sea, el precio solía ser de al menos 200 denarios para una doncella. 200 denarios.
Y un denario, hermanos, era el salario de un día. Pero eso era lo menos. Era lo menos. Entonces, hermanos, pero eso se pagaba o se daba por una virgen, por una mujer pura. Porque mire, el Señor, perdón por esto que voy a decir, pero el Señor viene por una iglesia que sea virgen. Repito, espiritualmente. ¿Y eso qué significa? Que se mantiene para Dios, que se cuida para Dios, que no está coqueteando con el mundo, que no está coqueteando con el pecado. ¿Me entiende? Por favor, porque el Señor no va a agarrar cualquier cosa para casarse. El Señor se va a casar con alguien que verdaderamente lo ama y que se guarda para Él. Usted y yo debemos, todo ser humano y los que son solteros más, tener cuidado, ¿verdad? A quién le da su confianza y en quién usted está, de quién está enamorado. Es cierto que el Señor, hermanos, ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? En esta etapa que estamos, el Señor acepta al pecador, lo atrae hacia sí, no importa si es prostituta, no importa si es adúltero, no importa si es un borracho, no importa si es drogadicta, no importa lo que sea la persona, el Señor lo acepta o la acepta, hermanos, pero no quiere decir que ya estando en el Evangelio vamos a seguir pecando, vamos a seguir viviendo a nuestra manera, y eso es lo que nos afecta muchas veces. Seguimos haciendo como a nosotros se nos antoja. Amén. Y eso es terrible porque, hermanos, el Señor viene por una iglesia virgen, por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Ahora, si finalmente el padre accedía, bebía con el pretendiente un trago de vino, una copa, agarraba la copa y la tomaban. Ahí se hacía el compromiso. Eso representa la copa de aflicción que tomó Jesucristo al pasar por la cruz del Calvario. Dice que la noche anterior, la noche que el Señor fue entregado, Él estaba en el huerto del Getsemaní. Y en el huerto del Getsemaní, hermanos, dice la Biblia que Él se sentía triste, afligido, y le dijo a 3 de sus discípulos: acompáñenme, estoy triste o angustiado hasta la muerte. Y el Señor empezó a orar y dice que caían sudor con sangre de su cuerpo. Eso, es decir, hermanos, que el Señor estaba en una aflicción. A eso se le llama, lo que dice la Biblia, que Él expulsaba por sus poros sangre con agua o sudor con sangre. A eso se le llama hematidrosis. Es decir, que dicen los médicos o la ciencia dice que este fenómeno o esta situación que ocurre en ciertas personas es solamente cuando alguien está en una aflicción muy fuerte. Quiere decir que el Señor estaba atravesando por un momento muy amargo y en su oración decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la muerte, la copa de pasar por la cruz del Calvario. Usted sabe que el Señor conocía el pasado, conoce el pasado y conoce el presente y conoce el futuro. Él sabía por lo que iba a atravesar. Él sabía que tenía que ser atravesado su sien, su cabeza, su cuero cabelludo con espinas. Él sabía que iban a atravesar sus manos con gruesos clavos, con puntillas de hierro. Nosotros pensamos que son clavitos de esos. No, eran puntillas de hierro para fijarlo en la cruz. Un clavo atravesaría sus pies. Lo escupirían.
lo azotarían 39 veces, hermanos, 13 en un lado de la espalda, 13 en la otra y 13 en el pecho. Jesús fue destrozado, hermanos, su piel. Él derramó su sangre por nosotros. La aflicción que Jesús llevó, hermanos, lo hizo por amor a nosotros. ¿Usted cree que el Señor no podía bajarse de la cruz? ¿Usted no cree que el Señor no podía agarrar los clavos y quitárselos y bajarse de ahí y mostrarle a todo el mundo que Él era y es el Hijo de Dios? Claro que lo podía hacer, pero no lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Él tenía que morir por nosotros para poder ser salvos. Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó por nuestros pecados muriendo en la cruz del Calvario. Y Él, dice la Biblia, que se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos lavados, limpiados, purificados. Entonces, estamos hablando de unas crónicas de una boda. Y todo eso es un suceso que va en orden. Primero, aceptar a Cristo para ir a las bodas, ¿verdad? Después, hacer un pacto, participar de la Santa Cena. Hermanos, también llevar el discipulado, ¿verdad? Ya vamos a platicar de eso, pero mantenerse como una virgen pura. Y eso es difícil para nosotros, pero no para el Señor hacerlo en nosotros. Y entender y mantener en nuestra memoria que Jesucristo murió por nosotros, porque dice el Señor: todas las veces que hagáis esto, hacedlo en memoria de mí, lo que hice por ustedes en la cruz del Calvario, hasta que yo venga, o hasta mi venida. ¿Y sabe qué? Entonces se invitaba a la hija a pasar. Cuando ya el padre decía: está bien, te vas a casar, entonces se invitaba a la hija a pasar. ¿Qué pasa? Que si la hija accedía, entonces había un acuerdo. Esto quiere decir, hermanos, que recibir a Cristo en su corazón no es a la fuerza. Tiene que ser voluntariamente. Si usted llega a la iglesia porque tiene novio o tiene novia, o un pretendiente, una pretendiente: ay, sí, voy a buscar de Dios porque es que el hombre que tengo es cristiano, y ahí la ve que va a la iglesia, pero no quiere. Ella está llegando o él está llegando a la iglesia porque quiere a la muchacha, pero no quiere a Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces, la que se va a casar, la novia, la iglesia que se va a casar, debe hacer uso de su libre albedrío, de su anhelo de casarse. Y en ese anhelo de casarse va a hacer un pacto con el Señor. Entonces, eso, hermanos, es importantísimo para nosotros, para usted. Si usted llega a la iglesia, si usted viene a la congregación, o si usted se reúne en algún lugar, usted debe hacerlo haciendo uso, pues, del libre albedrío que usted tiene, de que hay un anhelo de usted por asistir. Porque el Señor viene por una iglesia que está en la casa del Padre, que anhela la casa del Padre. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, dice la Biblia. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Las personas que no anhelan estar en una congregación alabando y adorando a Dios, difícilmente les aman al Señor. Mire, una persona que ama a alguien, hermanos, esa persona se mantiene fiel. Es una persona que es sincera. Es una persona que expresa su amor a Dios o su amor a la persona amada. No va a dejar de decirle cuánto lo quiere, cuánto la quiere. Así es. Si usted asiste a la iglesia, usted no va a estar aquí.
cantando como si no sintieran nada, como si no amara al Señor. No, los que aman al Señor, hermanos, se entregan con todo su corazón, alaban a Dios con gozo, con alegría. Están enamorados. Y una persona enamorada no puede ocultarlo. Sí, hermano, sí amo al Señor, pero es que yo así soy, hermano. Soy tan simple. Por favor. Una persona que está enamorada sabe expresar sus sentimientos, su amor al ser amado. Y luego dice, pues, estamos hablando de unas crónicas de una boda. ¿Cómo se realizaba una boda? Dice, y la hija y el pretendiente sellaban su acuerdo de esponsales bebiendo de la misma copa de vino. Esto habla del bautismo. Esto habla de la Santa Cena. Esto habla de la sangre del pacto. Aceptar sufrir como Cristo sufrió. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero bautizarme, no. Pues no lo haga. Esa persona no ha entendido el propósito. Porque los que se iban a casar, hermanos, tanto el novio tomaba la copa, que es Cristo, y la copa es, hermanos, muerte y resurrección. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa copa. Y entonces le decimos, hermanos, alguien se quiere bautizar. Este es el tiempo para bautizarse. Usted ya creyó en el Señor. Amén. Ok, bautícese. No, hermano. No quieren tomar de la misma copa. Porque ahí es una copa simbólica. Es una copa espiritual. Bautizarse, hermanos. No, hermanos, yo ya me bauticé cuando estaba chiquito. Me llevaron a una iglesia y me echaron agüita en la cabeza. Eso no es bautismo. Es más, como dijo aquel cantante, a usted ni le preguntaron ni dijeron, ¿usted acepta a Cristo en su corazón? ¿Crees en el Señor? A un niño. Jesucristo se bautizó, hermanos, a los 30 años, cuando estaba en su plena uso de sus facultades. De tiernito no iba a entenderlo. Usted debe bautizarse conscientemente, voluntariamente. Si entiende esta palabra, debe bautizarse. Le estoy hablando con tiempo. Y luego de bautizarse, participar de la Santa Cena. Y luego de eso, hermano, aceptar que los sufrimientos que vienen en la vida, hermanos, son parte de un proceso. Entonces, miren, cuando eso ocurría, hermanos, se pronunciaba una bendición. Cuando la pareja ya, hermanos, tomaba la misma copa, porque de la misma copa, del mismo vaso, tomaban. Entonces, todo aquel que ha creído en Cristo va a tomar del mismo vaso. Va a sufrir por causa de Cristo. Por causa de Cristo. ¿Entiendes? No es que porque el hombre me pega, el hombre me maltrata y aquí estoy sufriendo por causa de Cristo, hermano. No, eso no es por causa de Cristo. Eso es por causa que usted lo ha permitido toda su vida. Usted no debería estar aguantando eso. Nadie debería estar aguantando, hermanos, cosas así. Entonces, pero cuando ya se tomaban la copa, el marido, o perdón, el novio y la novia, de la misma copa, entonces se pronunciaba una bendición, había una declaración, había un fluir, un derrame de bendiciones sobre ellos. Y entonces le decían, que el Señor te conceda muchos hijos, que el Señor bendiga tu hogar, que el Señor prospere tu matrimonio, que el Señor te levante y seas de gran bendición en tu casa, que todo lo que emprenda, empiezan a declarar bendición sobre su casa, sobre su familia. Pero no ellos, sino un sacerdote, un ministro del Señor. Por eso, ¿verdad? Nosotros pronunciamos al final, hermanos, de cada servicio, Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que declaramos, hermanos, en la iglesia, en la novia del Señor. Ahora, desde ese momento y hasta 12 meses después tenían lugar los esponsales. Era un compromiso por todo ese tiempo, hermanos, hasta la boda. Todo un año de preparación. Y la Biblia dice que habían 6 meses en que se preparaba a las doncellas para presentarse ante el rey. Eso está tremendo, eso es un tema muy, muy bonito que luego en algún momento lo vamos a estar compartiendo. Pero ¿qué quiere decir eso, hermano? Que desde ese momento que hacían este pacto y toda esta ceremonia, esos esponsales, hermanos, hasta que se casaran, ellos ya tenían un compromiso. Desde que usted aceptó a Cristo, desde que usted se bautizó, usted tiene un compromiso con el Señor, de buscarlo todos los días, de servirle todos los días, de amarlo, de cuidarse para Él. Yo sé, hermanos, que cometemos fallas en la vida y que metemos la pata, pero usted no puede tener la pata metida siempre. Usted se tiene que levantar. Usted tiene que hacer algo por cambiar de conducta. Usted ya se bautizó, pero no quiere cambiar su manera de vivir, su manera de actuar. Está equivocado, está mal. A mí no me tiene por qué llamar la atención el pastor. Perdón, hermano, pero si a usted no le gusta, ¿verdad?, que el pastor le llame y le diga, quiero hablar contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Yo no tengo nada, no tengo que hablarle nada a usted. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Aquí no se obliga a nadie, ¿verdad? Usted debe estar consciente de que hizo un compromiso con el Señor, no conmigo, pero a mí me puso el Señor al cuidado de este rebaño. Yo soy el que tengo que dar cuentas por usted. Él lo decía el evangelista estos días. Entonces, el momento del inicio de los esponsales se marcaba con un regalo de boda que se llamaba moar, así le decían, o moar. Esto, hermanos, habla del bautismo con el Espíritu Santo, los dones y los domas. A ver, cuando nosotros aceptamos a Cristo y ya hicimos un pacto con Él, ahora hay una promesa de parte del Señor. Él dice, no salgas de Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es un regalo. Los dones son un regalo. Don significa regalo. Don no es, por ejemplo, don Pancho. Regalo Pancho. No, acá en Tabasco, don le decimos a cualquier persona. Pero un don en la Biblia es un regalo de parte de Dios por gracia. Es decir, usted solamente pídalo y créalo. Porque desde que usted se comprometió con el Señor, desde que usted hizo, hermanos, desde el inicio de los esponsales, hay algo que va a marcar nuestras vidas y es el bautismo con el Espíritu Santo. Y luego de eso, hermanos, se activan los dones del Espíritu Santo. En usted se va a manifestar el don de profecía, el don de hacer milagros. Pero hay gente que no ora por enfermos, hay gente que no ora por milagros y Dios los hace todavía. En los dones de sanidades, el don de fe, el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué otro don? Estamos hablando del don de ciencia, el don de sabiduría. Y hay otros dones, hermanos, son 18 dones que hay. Todo eso son regalos que Dios da a la iglesia, a la novia, para que sea edificada, para que madure,
para que crezca, para que se desarrolle. En esos 12 meses, en ese tiempo de gracia, ya la iglesia hizo un pacto con el Señor. Ahora tiene que ir madurando. Se le va a enseñar cómo debe servir a Dios, cómo debe hacer las cosas para Él, qué le agrada al Señor y qué no le agrada. La mujer que se va a casar debe entender que debe hacer las cosas para agradar a su marido, para agradar a la persona con la que se va a casar, no para agradarse a sí mismo. Por eso pues le decimos, nosotros no estamos en una iglesia para agradarnos, para agradar a los hermanos. Nosotros llegamos a una congregación, hermanos, para agradar a Dios. No vamos, ¿cómo decirlo?, egoístamente a agradarnos a nosotros mismos. Y eso es lo terrible, ¿verdad?, que pasa. Eso si lo aplicamos al matrimonio, donde cada quien quiere hacer lo que se le pegue a su gana. No, es que es mi vida. Mi marido no tiene por qué meterse en mi vida. Mi esposa no tiene por qué. Perdón, hermano, pero ya usted ya está casado. Mire, hermano, yo no estoy casado, yo nada más estoy en unión libre. Pues cásese, porque, hermano, perdón, pero eso no es así. Ordene su vida. Arregle aquellos detalles que hay. Es que, hermano, en algún momento la voy a dejar porque me voy a encontrar otra mejor. Ay, hermano, no hay esas. Eso no. Mire, los que han pretendido eso se van y se dan contra la nariz, hermanos, contra el suelo, porque resulta que encuentran otra mujer, se van con ella o la tienen con ellos y resulta que es peor que la que tenían. Al menos allá tenían paz. Entonces, hermanos, es importante pues que entendamos que los dones del Espíritu Santo son para la iglesia, para edificarla. Hay dones buenos y hay dones mejores. Los dones mejores son los que edifican a la iglesia y los otros dones son los dones buenos, digámoslo así, hermanos, son aquellos que se edifican a uno mismo. Por ejemplo, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero no edifica a la iglesia, porque no hay quien interprete las lenguas. Pero si hay un intérprete de las lenguas, entonces se edifica a la iglesia. Y ese es un don mejor. Por eso la profecía es uno de los mejores dones que hay que procurar. Ahora, pero también dice domas. El Señor dio regalos a la iglesia, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5, Efesios 4:11. Y esos 5 ministerios no se han, hermanos, no han dejado de fluir. Que en algunas iglesias no crean en ello, ese ya es su problema. Pero en la iglesia de Cristo todavía existen esos 5 ministerios. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros. Imagínense una mano sin un dedo, sin un apóstol, una mano sin profeta. Nada más creemos en evangelistas, pastores y maestros. Los profetas y los apóstoles no sirven. No es cierto. Es falso eso. Hermanos, es que han habido profecías falsas. Bueno, que haya profetas y que hayan apóstoles falsos, ese es otro rollo. Pero de que hay gente genuina, llamada por el Señor y que les ha dado el doma, ¿sí?, de apóstol y de profeta, eso es cierto. Y no solamente hubieron 12, hermano, para aquellos, ¿verdad?, que se cierran y su mente todavía no se expande. Hermanos, hay 12 apóstoles, hay un apóstol que es del Padre, que es Jesucristo. Hebreos capítulo 2 habla de, hermanos, el versículo 1 parece que es, donde dice que Jesucristo es el apóstol del Padre. Y ahí luego vienen los apóstoles del Cordero de Dios o del Hijo, que son 12. Pero de ahí vienen los apóstoles del Espíritu Santo. Que ahí el que empieza con esa serie es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no aparece entre los 12 apóstoles del Cordero. El apóstol Pablo fue un apóstol del Espíritu.
Y ahí viene, hermanos, Silas, y de ahí viene Timoteo, y a ver, muchos que hay que estudiarlo. Y esos son domas. ¿Y para qué? Para preparar a la novia ese tiempo de gracia. La iglesia tiene que ser preparada, hermanos. Mire, ya me estoy pasando el tiempo. Desde el momento de los esponsales, la novia era tratada como si realmente estuviera casada. Perdón, hermanos, y perdónenme, hermano. Pero desde el momento que usted aceptó a Cristo, usted está bajo cobertura. Usted tiene que estar sujeto a un ministro, a un pastor. Sujeto es obedecer. Pero cabe señalar que como pastores no obligamos a nadie. Usted sabe que el evangelio se expone, no se impone. La autoridad no se impone, sino que se reconoce. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Entender que está bajo cobertura. La cobertura no es para dañarle, la cobertura no es para agredirle, la cobertura no es para violentarle. Un esposo no está para maltratar a su esposa, ¿verdad? Entonces, un ministro que el Señor ha puesto como un representante de Él en la iglesia no está para maltratarle, está para bendecirle, para ayudarle, para cubrirle. Si pecó y viene con el pastor y dice: pastor, yo pequé, oramos por usted y decimos: mira, échale ganas, levántate, sigue adelante, el Señor te ama y el Señor está contigo, no te va a abandonar, el Señor te ha perdonado y Él no se ha cansado de perdonarte, Él te va a dar otra oportunidad, pero está bajo cobertura. Entonces, hermanos, usted ya está comprometido con el Señor. Usted está bien comprometido con Dios. La unión no podía disolverse, aunque fuera como un tipo de noviazgo. No. Tenía que ser tenía que hacerse por medio de una carta legal llamada divorcio o carta de repudio. Cuando el novio encontraba algo que no era agradable para él. Porque mire, hermano, usted tiene que entender que en el noviazgo o en la relación que usted tiene o que tengamos, debemos ser francos. Esto no me gusta, esto no es aceptable, no lo acepto, no estoy de acuerdo. Pues si quieres bien, si no también, ok, entonces no quiero, punto. El compromiso se disuelve por un divorcio legal, de acuerdo, sí, es cuando se niega la fe en el Señor. Cuando a una persona cristiana niega la fe en el Señor, hermanos, entonces la relación con Dios se disuelve, y a eso, hermanos míos, se le llama apostasía. Entonces, vamos aquí cerrando con este punto. El incumplimiento de la fidelidad era tratado como adulterio, el adulterio espiritual. Hay adulterio físico, pero hay adulterio espiritual también. Alguien que dice que ama a Dios, pero todavía adora a otros dioses. Eso es adulterio. Por eso el Señor odia ese tipo de cosas. El Señor dice que aborrece la idolatría. Amados, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Dice la Biblia. Entonces, hermanos, la fidelidad, ¿a quién le gusta tener a alguien que no lo ama? ¿A quién? Yo digo que a nadie. ¿Para qué estar con una persona que no amas? No, pero por mis hijos. Porque es que tenemos que guardar las apariencias ante los demás. Pero cuando alguien, hermanos, si la mujer o el varón incumplían con la fidelidad, eso era tratado como adulterio. Por eso, cuando José, dice la Biblia que José no quiso que María pasara por la, ¿cómo se llama esto? Por la vergüenza.
José dijo, no quería infamar, no quería que la gente supiera que María estaba embarazada. No quería que ella fuera apedreada, porque la iban a tratar como una adúltera. Porque cuando alguien ama a una persona, hermanos, no quiere que la gente hable mal de esa persona. No quiere. Aun cuando haya cometido algo. Y José no quería infamarla, no quería que la gente la apedreara y la mataran. Porque pensaba José que María había cometido alguna fornicación, algún pecado. Hasta que el ángel le dijo, no tengas temor de tomar a María como tu mujer. Lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Tremendo, ¿ah? Entonces, hermanos, y la propiedad de la mujer pasaba virtualmente a ser del esposo, a menos que expresamente renunciara a ello. Fíjese, todavía estaban comprometidos, pero ahora las propiedades, ¿sí?, de la mujer pasaban a ser del esposo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Todo le pertenece al Señor. Amén. A menos, ¿verdad?, que la mujer, que el hombre o la mujer dijeran, yo renuncio a las propiedades, renuncio a esas promesas. Porque mira, hermano, nosotros tenemos promesas de parte del Señor. Hay gente que dice, ay, yo no quiero riquezas, yo así estoy de pobre, está bien. Y así se la pagan toda la vida. Yo digo que si el Señor nos quiere dar riquezas, perdón, pero aquí sí cabe, ¿verdad?, a quien le dan pan que llore. Si Dios me va a bendecir y me quiere dar riquezas, adelante, Señor, yo quiero las bendiciones, todas. No porque yo soy muy humilde, hermano, tenemos que ser humildes. Pero si el Señor nos quiere bendecir, reciba las promesas. No sea lento, dice el apóstol Sergio. Entonces, mis hermanos, hasta aquí vamos a continuar el día de mañana con la ayuda del Señor con este tema, las crónicas de unas bodas. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo con todo mi corazón estar en las bodas del Cordero. Pero hay cosas que tenemos que ir haciendo, hermanos, y irlas tomando muy en serio. No va a haber boda, no va a haber unión con el Señor, a menos que seamos fieles, a menos que tomemos sus promesas, a menos que haya cumplimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche vengo reconociendo, Señor, que necesitamos tu ayuda, que necesitamos tu guianza, que necesitamos de tu Espíritu, que necesitamos esos dones que tú nos has prometido, que necesitamos vivir para ti, Señor, en fidelidad, en un compromiso, que los votos y el pacto que hemos hecho contigo, Señor, sea permanente. Yo quiero permanecer en tu pacto por todas las implicaciones. Por favor, ayúdame porque necesito de ti. Mis hermanos también te necesitan, Señor. Aquellos que escuchan esta palabra te necesitan también. Padre, gracias. Bendito sea tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos, pues que el Señor me los bendiga. Que pasen buenas noches. Amén.